Es el año 1987 y este episodio comienza con un salto temporal al futuro, donde parece que Joel ha acabado en la cárcel. Joel siempre había cuidado de Miriam y no quería que se metiera en ningún lío. Miriam, durante una conversación con Joel en la cárcel, le dio a entender que preocuparse por ella le había llevado a la cárcel. Joel se preocupó por ella e inició una conversación en la que le recordó que Susie no querría que se consumiera así. Miriam no correspondió al sentimiento y se negó a escuchar nada de lo que él tenía que decir sobre Susie. Su negativa a oír hablar de Susie mientras insistía en que podía cuidar de sí misma parecía sospechosa. Sugiere que podría haber habido una pelea que hubiera sembrado la semilla de la discordia en la amistad entre ambas. Toda la situación parece estar estrechamente relacionada con Frank y Nicky, los dos matones amigos de Susie, razón por la que Miriam debió separarse de ella y por la que Joel acabó en la cárcel. Mientras hablan de Susie, la escena cambia, y ahora es 1961, cuando Joel y Archie exploran la Xavier's Boys School para su club, ya que parece que quieren expandirse. Joel no para de hablar de los matones y de cómo supone que Miriam tendría problemas con ellos. Archie, para frenar su espiral, le dice que hable con ella, lo que finalmente hace tras la boda de Zelda. Zelda y Janu se casan en el apartamento de Miriam. La madre de Joel, Shirley, se encarga del vestido de Zelda mientras Rose la ayuda con las joyas. Zelda se mueve constantemente y el vestido tradicional empieza a rasgarse por algunas partes, lo que hace que Shirley la regañe un poco para que deje de moverse. Shirley también juguetea con el vestido para ayudarla durante la boda. Sin embargo, los votos matrimoniales sorprenden a toda la familia porque Janus le promete a Zelda que no tendrá que trabajar más, lo que indica que Zelda dejará de ser la criada de los Baisman para siempre. Esto conmociona tanto a Abe como a Rose porque no saben moverse por su propia casa. Nick también se encuentra en una situación similar cuando se da cuenta de que sus hijos no tendrán quien los cuide. Más tarde, Nick y Joel se escabullen al balcón de la escalera de incendios de su habitación para tener una conversación sobre su trato con los matones, mientras Zelda tiene que enseñar a Abe y a Rose a manejar la aspiradora. En 1961, mientras Miriam parece estar ocupada con sus dos trabajos, Susie consigue presumir de sus otros clientes y también asegurarles buenos negocios. James Howard y Alfie Zielinski son los otros dos clientes que maneja por ahora. Al principio de la serie, envió a Alfie a Las Vegas y a James le consiguió algunas actuaciones como monologuista. James, sin embargo, quería actuar en una película de David Peston, así que Susie le envió a la audición. David Peston era un hombre muy conocido en la industria del cine, y los papeles en sus películas eran muy codiciados. Aunque la audición de James había sido fantástica, aún no había sido aceptado. Susie, Diana y Maggie intentaban continuamente contactar con la secretaria de David, que Susie creía que tenía el poder de convencer a David para que aceptara a James. Otro actor también estaba siendo considerado junto a James, lo que hacía más difícil que se embolsaran el papel. James estaba considerablemente nervioso y a Susie le costaba pensar. Así que lo envió a otra actuación mientras ella se dedicaba a buscar a David Peston para convencerle de que aceptara a su cliente. Aunque había sido un final duro, Susie recurrió a decirle a David que rechazara a James si iba a ser tan indeciso. También le dijo que si rechazaba a James, ella podría enviarle a una gira en la que ganaría más, al tiempo que le decía que el guión de la película distaba mucho de ser perfecto. La psicología inversa que Susie había utilizado con David también la había puesto nerviosa, mientras que Diana no sabía cómo darle la noticia a James. Sin embargo, su truco funcionó y James consiguió el papel. Esto supuso la mayor oportunidad para Susie, que ahora era una figura conocida en la industria. Sus caminos se abrieron y todo el mundo parecía querer saber cómo Susie había conseguido que su cómico obtuviera un papel en la película de David. Estaba en la senda del éxito, y lo único que le quedaba era volver a centrarse en Miriam y enderezar su camino. En el episodio 3, después de todo el fiasco que supuso que Gordon no le concediera un puesto en el programa cuando necesitaba urgentemente a alguien, Miriam se presentó a trabajar como de costumbre. Quería mantener la esperanza, así que cuando Gordon llamó a los guionistas para una intervención estratégica y George habló de un crucero, ella aprovechó la oportunidad. George había puesto el nombre de Gordon en la lista de invitados al crucero para mostrar su apoyo a la empresa de pañales que patrocinaba el Gordon Show. Sin embargo, no había consultado antes a Gordon, que se había negado a hacer nada por la empresa de pañales. George había socavado el poder de Gordon y había intentado desquitarse con Mike, a lo que Gordon puso fin inmediatamente. Más tarde, Mitch fue al despacho de George para que la aceptara para el crucero. George lo hizo y Miriam acabó en el barco. Se lo pasó en grande y el público la elogió por su actuación. Sin embargo, las bromas se acabaron cuando Miriam vio que acosaban a un miembro del personal del crucero. Trató de manejar la situación, pero fue incapaz de rectificar y, en su lugar, trató de enseñar a la persona una lección de vida. Sin embargo, perdió su abrigo en el mar, lo que la llevó a ser arrestada. Más tarde, Susie llegó para representar a Miriam, mientras que Gordon llegó para evaluar la situación. A Gordon le hizo mucha gracia y, en cambio, apoyó a Miriam cuando ésta le dijo que había tomado esas medidas para garantizar la seguridad de la empleada frente al hombre que la acosaba. Fue declarada pirata y Gordon la absolvió de todos los cargos, encargando al abogado y a un empleado de recursos humanos que se ocuparan bien de la situación. Aunque George estaba enfadado, ocultó bastante bien sus emociones.
El episodio anterior trató sobre el pasado de Susie, sin embargo, excepto por una mención a Hedy, este episodio la olvidó por completo. Aunque la mención fue al final, significa que en el próximo episodio probablemente se hable más del pasado de Susie. Con los saltos temporales, basta decir que Miriam y Susie tendrán un gran desencuentro en el futuro. El papel de James en la película de David era un camino seguro al estrellato para Susie Mayersen. Mientras tanto, parece que a Miriam también le va a ir bastante bien en el futuro. En la línea temporal pasada, que es la década de 1960, Gordon pretendía invitar a salir a Miriam muchas más veces que ofrecerle un puesto en el programa. Sería difícil hacer que Gordon rompiera la regla que George les había impuesto. Gordon parece tener debilidad por Miriam, sin embargo, esa debilidad no es suficiente para conseguirle un puesto en el programa, incluso después de que ella se lo rogara repetidamente. El episodio 6 comienza con la línea temporal desplazándose primero a 1985, cuando Miriam hizo pública su separación de Susie en una presentación, y luego desplazándose gradualmente a 1990, donde Susie es un pez gordo. Las habilidades de Susie como manager la llevaron a la fama, y todo el mundo veneraba sus habilidades. En 1990, Susie había sido invitada a una función amistosa de asado, y todos sus amigos del mundo del espectáculo se unieron a la diversión. Contaron sus conquistas y gastaron algunas bromas, que sabían que Susie se tomaría bien porque no querían que la pusieran en la lista negra de la industria. Más tarde, al final de la función, empezaron las historias de verdad. Aaron, otro amigo de Susie, narró cómo ascendió a su puesto con la ayuda de Harry. Harry Drake, el ex-manager de Sophie Lennon, había mantenido una disputa con Susie al principio de la carrera de Miriam, aunque ella acabó por ganárselo de nuevo. Más tarde, mientras pasaba sus últimos días en el hospital, Harry cedió su empresa a Susie y también le dio consejos sobre cómo llevar los negocios a través del golf. Susie le hizo compañía por su lealtad hacia él, nunca rompió esa lealtad, y le defendió ferozmente si alguno de sus clientes le menospreciaba alguna vez. Susie también lo despidió en silencio, cogiéndole de la mano y haciéndose pasar por su hija, Ruth, cuando llegó el momento. Harry había sido la primera persona que creyó en Susie, la sacó del infierno y la ayudó a encontrar su vocación. Susie le estuvo siempre agradecida. Aaron narró cómo Mike se convirtió en amigo de Susie mientras la línea temporal retrocedía a los años 60, de nuevo cuando Miriam aún trabajaba en el estudio Gordon Ford. Susie siempre había querido ganarse a Mike para poder poner a Miriam en el programa, y George tenía que irse. Tenía una norma que establecía que los miembros del personal del estudio no podían aparecer en el programa, y para deshacerse de esa norma, había que despedir a George. George había sellado su despido cuando fue a espaldas de Gordon a cerrar sus tratos. Susie había descubierto todos los trapos sucios de George durante una reunión de personal. Entonces procedió a entregar los documentos a Mike, a quien se le encomendó que hiciera lo que quisiera. Él se los entregó a Gordon, sellando el destino de George al tiempo que era ascendido a manager y productor. Permaneció siempre agradecido a Susie y acabó convirtiéndose en su amigo de confianza, razón por la cual había estado al tanto de los sórdidos detalles de la gran riña de Miriam y Susie. Del mismo modo, Susie se había ocupado del exnovio de Diana, Ronald, y le pidió a Frank y Nicky que se ocuparan de él. Carmine comenzó a narrar la historia detrás de Joel terminando en la cárcel. Joel había sospechado de Frank y Nicky desde el musical de Waste Management, donde los había notado hablando con Susie. Había estado pensando constantemente en cómo sacar a Miriam de todo el fiasco e incluso había hablado con ella al respecto en el episodio 5, pero esa conversación quedó en nada. Joel había tomado cartas en el asunto y decidió asaltar el despacho de Susie para averiguar más sobre la situación. Frank y Nicky poseían tanto a Susie como a Miriam debido al estúpido error de la primera de involucrarse y aceptar favores de ellos. Joel encontró por fin los documentos delante de una ansiosa Susie. Los leyó y se dio cuenta de cuál era el trato. Por cada $100 que ganaba Miriam, Susie ganaba 15 y Frank y Nicky se quedaban con 30. Miriam nunca se libraría de ellos, aunque Susie le aseguró que se ocuparía de la situación y todo iría bien. Joel amaba y protegía ferozmente a Miriam, y por eso se dirigió directamente a Frank y Nicky y les ofreció un intercambio. Les ofreció su club nocturno, así como las demás salidas para sus nefastos propósitos, a cambio de que dejaran salir a Miriam de sus garras. Aceptaron el trato y, cuando llegaron los federales, Joel asumió toda la culpa para proteger a Miriam de ellos. Acabó en la cárcel, y durante todo el tiempo que estuvo allí, Miriam nunca le abandonó. Incluso en el último episodio, apareció visitándole en la cárcel para conversar y asegurarle que seguiría a su lado, como él había hecho. La línea temporal cambiaba constantemente de un año a otro a medida que los amigos de Susie empezaban a narrar diferentes historias relacionadas con ella. El resto siempre había sentido curiosidad por la separación entre Miriam y Susie, así que ahora Mike se encargó de narrar el incidente. Tanto Miriam como Susie habían estado en las buenas y en las malas, por lo tanto, nadie pensaba que se separarían de verdad, sobre todo con una riña pública. La línea temporal saltó a 1985, cuando durante una ceremonia en la sinagoga, mientras el rabino cantaba los sermones, Joel Maisel fue detenido por una serie de delitos que no había cometido. Había sido detenido públicamente y, antes de marcharse con la policía, dejó unas notas para Miriam en las que confesaba el motivo de su detención. Ella tuvo que ver cómo lo enviaban a la cárcel y más tarde leyó las notas, tras lo cual se dio cuenta de que Joel se había sacrificado a sí mismo y a su negocio por su seguridad.
Inmediatamente llamó a Susie para que se enfrentara a ella. Susie se dio cuenta de que Miriam sabía lo que había pasado y que Frank y Nicky solo habían cedido en su empeño por Joel. Sintió una traición inexplicable por parte de Susie. Dejó que se marchara después de la confrontación, ya que Miriam le dijo que sus abogados se pondrían en contacto con ella. Miriam y Susie tenían una bonita relación. De no ser por la debacle con Frank y Nicky, su amistad habría continuado. En 1973, Miriam no pudo seguir adelante con su boda, así que Susie tuvo que rescatarla. Estaba nerviosa por la boda y no podía seguir adelante, así que la canceló. Aunque la boda no tenía nada que ver con su carrera, Susie no podía soportar ver a Miriam tan triste y, por lo tanto, la ayudó a cancelarla igual que había ayudado a organizarla. Susie tuvo que disculparse y cancelarlo todo solo por Miriam. Estos momentos significaron mucho para las dos. Para Miriam, Joel había sido su único y verdadero amor, mientras que Susie era su única y verdadera compañera y amiga. Susie había sido para Miriam lo que Harry había sido para ella. Había creído en ella y la había visto prometedora, y se había esforzado al máximo por apoyar su carrera. Susie había ayudado a Miriam a alcanzar la cima a la que llegaría después de que la descubriera en su momento más bajo. Así, tras 5 años de silencio absoluto, Miriam se puso en contacto con Susie durante el Festival del Asado y arreglaron las cosas. Susie también había querido arreglar las cosas con Miriam porque había prohibido a todos a su alrededor que pronunciaran su nombre debido al dolor que sentía cada vez que se mencionaba su nombre. Sabía que era culpable y, por eso, cuando Miriam le tendió la mano con una corona de laurel, Susie no tardó en aceptarla. Quería que las cosas volvieran a ser como antes y se permitió ser feliz después de hacer las paces con Miriam. ¿Qué te parecieron estos episodios? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.